Me llamo Jaime Breil, soy ecuatoriano, soy médico con formación en epidemiología. Actualmente me desempeño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros empezamos, la generación nuestra empezó a trabajar en estos menesteres desde mediados y fines de los años 70. Había mucha inquietud por una insatisfacción con la salud pública que se había burocratizado en extremo y que no estaba abordando los problemas sustanciales. Entonces buscamos primero una formación de posgrado y fui a Xochimilco, a la Universidad Autónoma de Xochimilco, que era en búsqueda de en ese momento Xochimilco se planteaba como uno de los proyectos más interesantes de reforma universitaria, y la maestría de medicina social que se presentaba, pues en ese momento era la opción más clara para encontrar un escenario favorable a las inquietudes que mi generación tenía. Empecé en ese proceso, tuve la suerte de tener un excelente grupo de profesores, incluidos 2 ecuatorianos, el uno un gran filósofo que falleció hace poco, Bolívar Echeverría, y un sociólogo muy importante también de mi país, Agustín Cueva, que eran profesores de la UNAM y que les invitamos a venir al proyecto de maestría, más todo un conjunto de maestros. México era muy intenso y muy importante en ese momento, la actividad intelectual progresista era prácticamente el corazón del exilio de la gente más talentosa de Sudamérica, donde pues estaban exilados, y eso creaba un escenario sumamente favorable, muy fuerte en las ciencias sociales y muy fuerte dentro de una perspectiva crítica de las ciencias sociales. Entonces para nosotros fue un escenario maravilloso. Y fue cuando decidí hacer mi tesis, y siempre me orienté por la epidemiología, pero la epidemiología clásica no me satisfacía porque había fragmentado la realidad en pedacitos y nos quería enseñar a conectar las partes mediante simplemente un sistema estadístico formal. En ese escenario entonces me planteé hacer una tesis crítica de la epidemiología, que la defendí en el año 76, y que esa tesis fue la que se convirtió en el primer libro, que fue donde yo enuncié el principio de la determinación social. Relacioné la determinación social al movimiento del sistema capitalista que es la reproducción social, la categoría de reproducción social, y dentro de eso la importancia de cuestionar la esencia malsana del sistema capitalista. Planteamos en esa tesis ya el concepto de complejidad de la salud. Establecimos y propusimos que la salud se la entienda como un proceso multidimensional, y la necesidad sobre todo de evitar esa desconexión empírica que se había hecho, como que si la salud fuera la salud pública, fuera el conectar esos pedacitos matemáticamente y establecer como factores de riesgo. Eso nos dejaba profundamente insatisfechos. Entonces la propuesta nuestra fue analizar, decíamos, a ver, si es que la sociedad se ve como fragmentos en el positivismo, entonces ¿cómo mostrarla conectada? Y ahí vino en una época muy fuerte el desarrollo de las ciencias sociales, de la economía política, del materialismo histórico, y entonces estudiamos aquello y tratamos de juntar esta angustia que teníamos por conectar la realidad, y planteamos el concepto de determinación. El concepto de determinación que lo encontramos curiosamente en un epistemólogo positivista que es Bunge, pero que tenía una discusión muy profunda, un libro dedicado a la crítica del causalismo, porque todo en epidemiología vieja era causa. ¿Cuáles son las causas de? Causa unicausal o multicausal, pero era un grupo de factores causales que generaban la enfermedad. Y entonces, ¿cuál era el problema de eso? Si yo atomizaba la realidad en pedacitos, causas, factores de riesgo, cada factor de riesgo se convertía en un punto de acción de la salud pública. Y atomizada la realidad nunca veíamos el conjunto, sino las partes. Y la salud pública actuaba sobre las partes con procesos remediales. Entonces dijimos, a ver, si no es causal, entonces ¿qué? Y vino este texto
de la crítica al causalismo de Bunge, como digo, desde una perspectiva incluso positivista, pero muy profundo como las cosas de él, y entonces entendimos que el concepto era no explicar conexiones de pedazos, sino modos de darse, de devenir, que Bunge lo dice así: la determinación es el modo de devenir, el modo de darse, proceso. Entonces era proceso y no pedazos, era unidad en movimiento y no quietud congelada en variables. Ahí vino, entonces eso lo aplicamos a aquello, y para hacerlo también nos vino en ese momento había un conjunto de libros teóricos críticos sobre la parte de la ecología, porque veíamos que también todo esto se daba en un contexto, y ese contexto no era un ambiente abstracto, sino que era un contexto socionatural. Entonces todos los textos que en ese momento aparecían en México sobre la relación sociedad-naturaleza, el concepto de naturaleza en Marx, textos de los 50, de los 60, de los 70 de esos años, entonces entendimos que el tema era, entonces el replantearse la epidemiología también implica replantearse la relación con la naturaleza, el metabolismo. Y los cursos de la UAM de Bolívar Echeverría fueron maravillosos, porque la construcción de una idea muy profunda del metabolismo y cómo el metabolismo era una categoría central en el pensamiento de la economía política era vital. Entonces entramos con el concepto de metabolismo, la determinación social, reproducción social como modo de desarrollarse, y ese fue el arsenal que lo aplicamos a la epidemiología. Eso se publicó, primero mi tesis estaba perdida un tiempo, yo la perdí. Yo no tenía ni copia de mi tesis porque la había perdido en las mudanzas por el mundo, y fue un colombiano, un gran amigo, Juan Carlos, que se metió ahí, buceó ahí y encontró, peleó, creo que estuvo un mes en la UAM, y el día que me llamó para contarme, encontré tu tesis, para mí fue una maravilla, porque yo lo había perdido. La tesis no se publicó como tal, sino que yo la transformé en el libro Economía Política y Salud, que se publicó el 79, la primera edición, ahora está en su 7ª edición. Ese fue el primer intento, pero yo creo que ahí ya planteamos determinación, planteamos el concepto de reproducción social y salud, la multidimensionalidad de la salud, la general, lo particular, lo singular, el tema de la ecología crítica de la salud y el sustituir el causalismo por la determinación. Y bueno, pues de ahí, en todo este circular por Latinoamérica, otros grupos que estaban trabajando en eso. En el propio México, los textos, las investigaciones importantes que en pueblos mexicanos estaba haciendo Cristina Laurer, quien entonces fue mi maestra en epidemiología, las comparaciones, el concepto. Entonces surgió otra inquietud, que era cómo estratifica la epidemiología, cómo tú haces grupos para compararlos, porque de alguna manera la epidemiología viene a ser la ciencia de las comparaciones. Comparas, en la vieja modelo sería grupos de riesgo, y defines que si hay grupos de riesgo distintos, debiera estar distinta la prevalencia de la enfermedad. Entonces esa discusión de la estratificación fue otro tema que incluso ya en la tesis yo la discutí, y recuperé la noción de clase social de Lenin, que hace una definición que es un párrafo de uno de los textos clásicos de él, que dice clase social es, y sobre todo ese fue un texto muy poderoso porque habla de las 4 dimensiones que establecen la posición de una persona en la estructura económica. Que a partir de la cual se puede derivar otras características de la clase social. Entonces, su lugar en la producción, sus relaciones de distribución, las relaciones técnicas en el trabajo, y ese concepto yo lo llevé en la tesis a la discusión de así debemos trabajar en epidemiología. Luego, dentro de esa línea, cuando vi eso aplicado en el trabajo de Cristina sobre la comparación de comunidades mexicanas, más o menos ligadas a la estructura capitalista de la agricultura mexicana, fue muy interesante ya verlo en lo concreto. Creo que ese es el otro elemento importante que recordar. Y de ahí empezó un proceso en el cual en América Latina se fueron identificando grupos que se iban formando. Este concepto de clase social lo trabajó también
tu paisano Alberto, él estaba también en eso. Hugo Bem en Chile, desde Chile, pero ubicado en Costa Rica, ya había hecho también una estratificación de clases sociales para lo que es el estudio de la mortalidad infantil. Había grupos que estaban trabajando. Años más tarde, en el Colegio de México, empezó Mario Bronfman a trabajar con su texto de las clases sociales en México. Es decir, que se metió en la vieja salud pública, que todavía no se llamaba salud colectiva, sino medicina social. En ese momento se metió ya el tema también de una nueva visión, de una visión radical de la estratificación de la población, que era un tema que también tenía que resolver la epidemiología crítica. Y yo creo que ahí se fueron formando estas diferentes experiencias que conformaron los primeros pasos de lo que más adelante será conocido ya formalmente como la epidemiología crítica, ¿no? En definitiva, es una historia de rupturas. ¿Contra qué rompimos? Rompimos, uno, contra la visión lineal de causalidad. Dos, rompimos con el concepto funcionalista de que tenías que identificar factores de riesgo para poder actuar sobre ellos y con eso corregir el tema. Rompimos con el concepto positivista también de los sistemas, porque estaba muy de moda desde los años 50 el libro de El doctor en su comunidad de Levell Clark. Y Levell Clark habían dicho que hay que hacer niveles de prevención y que la prevención es primaria, prevención secundaria, terciaria, etcétera, y que la explicación de todo eso era un equilibrio entre agente, huésped y ambiente. Y así se movía la epidemiología empírica. Entonces un agente que aparecía ahí era un agente en abstracto, con unas potencialidades nocivas propias, casi inherentes, sin ninguna historia. Era un huésped también, que era un huésped ecológico abstracto también, y un ambiente abstracto. Entonces y que cuando se rompía ese equilibrio empezaba un proceso de historia natural de la enfermedad. Entonces esa era otra, y eso era Biblia en todas las escuelas de salud pública de América Latina. Y nosotros veíamos eso como una aplicación del estructural funcionalismo de Levell Clark, digamos de Parsons, de Talcott Parsons, el estructural funcionalismo aplicado a la salud pública. Eso era el doctor y su comunidad. Era primero una medicalización del tema, segundo era una visión de una sociedad como descrita como sistemas y subsistemas que tienden al equilibrio. Y ahí vino esta inquietud del concepto de equilibrio. Entonces, nos parecía que ver un mundo congelado en partes y en equilibrio era exactamente la teoría de la quietud social. Era toda la negación de la transformación. Y la ciencia crítica debe ser lo contrario, era conocer para transformar. Tesis fundamental del materialismo histórico, ¿no? Entonces, conocer para transformar. Entonces, Levell Clark era todo lo contrario, era conocer para equilibrar. Entonces, ¿cómo volvemos al equilibrio lo que se desequilibró? Y era la negación de lo que se estaba planteando. Entonces ahí vino toda la lectura de los críticos del estructural funcionalismo. Ahí nos sirvió mucho algunos textos originales de Juan César García, que fue muy pionero en esta detección del estructural funcionalismo, como él lo vio desde la educación médica, pero yo lo veía desde la epidemiología. Entonces tomé algunos textos de él y nos pusimos a trabajar sobre ese tema, para decir, ok, entonces si no está el mundo en equilibrio y si esto no es sistemas en equilibrio, además todo no es un sistema de entrada, salida, proceso y retroalimentación, que es Talcott Parsons. Decíamos, no es así. El mundo tiene complejidades y tiene contradicciones. Entonces la teoría de la contradicción fue otro elemento para entender el movimiento. O sea, porque si el mundo no es un mundo equilibrado de sistemas que se autoajustan, sino que es un mundo que se transforma. ¿Por qué se transforma? ¿Cómo así se mueve la realidad? Es la mente la que le hace, la mente humana, es el pensamiento de las sociedades lo que le mueve, que sería Hegel, o qué, o se mueve según Marx por las contradicciones. Entonces, la contradicción. Entonces nos metimos a explorar todas las visiones que había en la contradicción. Ahí había desde los textos clásicos europeos hasta las nuevas visiones de la contradicción de Mao. En ese momento era
era la etapa en que el librito aquel, la Biblia de Mao de las contradicciones, ¿no? Una cosa bastante simplificada, simplista, diría, ahora la veo así. Pero bueno, nos abrió un horizonte de un mundo, la salud pública era el mundo de lo congelado, mundo de lo fraccionado y congelado. Era la quietud organizada. ¿Y cómo se organizaba? Porque el sistema de salud tenía pedazos y esos pedazos estaban cada uno en equilibrio y el conjunto en equilibrio. Si alguno se desequilibraba, entonces había problema y había que ajustarlo, eso dice Parsons. Entonces era la teoría dominante de volver conservadora de la quietud social. Entonces romper con eso era romper con Level Clark. Y ver qué es lo que hace mover, lo que mueve la sociedad es la contradicción. Y cómo estudiar las contradicciones en salud. Entonces ahí vino, entonces contradicción de qué con qué. Y entonces ahí vino la idea que tuvimos de decir entre procesos protectores, procesos que nos, digamos, saludables, y procesos que niegan la salud, que son destructivos, deteriorantes. En ese momento inicial los llamé contravalores. Y esa contradicción de lo protector y lo destructivo, ¿dónde se da? Tanto a nivel general como a nivel particular y singular. Y finalmente se expresa en el cuerpo, en el fenotipo, donde hay una lucha entre la fisiología y la fisiopatología. Y ahora, a la vuelta del tiempo, yo lo conecto con esta feliz desenlace de mi relación con Nancy Krieger, porque si bien tuvimos nuestras diferencias, pero después nos hemos entendido mutuamente, y yo creo que ella aporta algo muy importante, porque yo decía, ok, entonces, si hemos roto con el causalismo, quiere decir que lo que genera las cosas no es una causa que produce efectos. Hay causas que producen efectos. Y Bunge dice, el hecho de cuestionar el causalismo no es que no hay causas, sino que no es la explicación de todo. O sea, todo no se explica por relaciones de causa-efecto. Ese es el causalismo. Pero Bunge dice, la determinación es más amplia que eso, porque la determinación implica un movimiento es decir, que el movimiento es el que explica por qué suceden las cosas, y había que resolver el tema de, entonces, si no es la causalidad, ¿qué implica? ¿Por qué X produce Y? ¿Por qué? El causalismo dice que eso se explica desde Hume, porque el mundo es como una mesa de billar. Una causa se mueve, golpea otra bola y produce un efecto. ¿Y qué es lo que explica el por qué se produce el efecto? Ahí viene el concepto de conjunción. Es una conjunción que produce el choque de las bolas y el movimiento de la segunda bola. Okay. Entonces, si Hume y el positivismo habían dicho que es conjunción, ¿cuál es la explicación cuando no hay conjunción? ¿Por qué? ¿Por qué el movimiento deviene en producir, en hacer una génesis? Y ahí vino el concepto de subsunción. Porque subsunción quiere decir que sin necesidad de que haya conjunción puede haber una consecuencia producida. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en la realidad. Por ejemplo, si tú tienes una sociedad donde hay una estructura social determinada con intereses hegemónicos de un grupo, por ejemplo, en una sociedad donde la agroindustria es poderosa, toda la lógica de la agroindustria va a producir efectos entonces los procesos que se den en ese escenario están inscritos, subsumidos por la relación más fuerte. Entonces dijimos, hay una jerarquía en que lo general subsume lo particular y lo particular subsume lo individual. ¿Qué quiere decir subsunción? Que lo que me pasa finalmente como ser humano, como individuo, ¿por qué me pasa en primer lugar? Porque tiene un estilo de vida, tiene un patrón de vida personal. ¿Pero ese patrón de vida personal es autónomo? ¿Es autónomo lo que uno hace en la vida? No. Yo juego en las reglas que Entonces, ese límite que me impone lo más complejo es una subsunción. Mi estilo de vida está subsumido en un modo de vivir de un grupo.
¿Y ese modo de vivir de una clase social es libre, independiente, absoluto, autónomo? No, está subsumido a una relación jerárquica que impone el capital. Entonces la subsunción es lo que finalmente llega a expresarse en un cuerpo. Y ahí es donde viene Nancy Krieger, porque ella usa el concepto en inglés muy bueno, en español más complejo, que es embodiment. Entonces el embodiment es cómo se encarna en una biología, en un fenotipo, en un genotipo. Yo había llegado hasta ese punto, pero no el concepto de encarnación, que me pareció poderoso. Entonces, no es que la embodiment sustituye la subsunción. La subsunción implica finalmente un proceso de embodiment, que es los cuerpos vienen a tener una configuración fenotípica y genotípica porque están subsumidos en su estilo de vida, de la familia, de la persona, pero este estilo de vida está subsumido en un modo un patrón de vida que es el modo de vida de su clase social, cruzado por relaciones de género y relaciones de poder cultural también, étnicas. Y a su vez esa clase no está sino que está en relaciones de lucha o de confrontación o a veces de alianza con otras clases. Entonces esas relaciones, ¿por qué están determinadas? Por la sociedad en su conjunto. ¿Qué efecto tiene finalmente esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué no entonces factores generales, factores particulares y factores singulares? Y vuelvo a lo factorial, ¿por qué no? Porque eso me impide ver la inherente conexión de las tres dimensiones que son interdependientes. No como pedazos que se tocan externamente, sino como que hay una inherente determinación de las dimensiones. Y esa determinación implica esa subsunción y eso finalmente se encarna en un tipo y entonces creo yo que curiosamente ahora en los últimos años empiezo a ver una gran cantidad de foros académicos donde se discute la relación ciencia-arte, salud-ciencia, salud-arte, y vienen a plantearse los mismos tipos de inquietudes ahora, porque están planteando cómo el arte, cómo la práctica artística tiene que ver con la construcción del modo de vivir. Y empiezan a acercarse a lo que nosotros hicimos en los 70 y más adelante en otros momentos en los años posteriores. Creo yo que después se fueron diversificando las cosas, porque cuando apareció el tema de la fuerza, la revitalización del movimiento feminista, se posicionó el género. Las mujeres lograron posicionar el género en los años con fuerza en las ciencias, en el año, creo yo, fines de los 70, comienzos de los 80. Entonces el tema de género, entonces ahora ¿cómo resuelves? Y el tema era, todo se explica por el género. Entonces, primero que es un mundo determinado por relaciones de género, esas son las transversales de todo, y eso supera la visión de la economía política de la vida. Entonces ahí vino esta dialéctica con el tema de género. Y ahí vinieron los trabajos que sobre ese campo se empezaron a hacer. En varios países el recuperar la noción de género, pero no como una sustitución de la interpretación de las relaciones sociales, sino como una dimensión fuerte, importante de las relaciones de poder. Y fueron las feministas norteamericanas con las que yo automáticamente, sin conocerles, me identifiqué mucho, porque yo planteaba que yo les decía a las compañeras feministas que decían, no, todo es género, hermano, todo se explica. Yo te voy a explicar, y ve, lo primero que pasó en la humanidad fue las relaciones de género, y de ahí vino, y de ahí se deriva todo. Entonces, las marxistas norteamericanas feministas decían, no, el tema de género no es una sustitución del problema de clase social, sino que es una dimensión más de una matriz de poder. Entonces, la noción de que la epidemiología tiene que ver con las relaciones de poder, y esas relaciones de poder van a determinar tu modo de vivir, y ese modo de vivir te va finalmente a determinar tus patrones y estilos de vida y la posibilidad mayor o menor de que tú tengas ciertas características genotípicas y de vida ya biológica también. Y entonces trabajamos la idea de matriz de poder en un texto colombiano que se publicó en los 90. Trabajamos esa noción de la matriz de poder, un poco para incorporar el tema. Y en el 90 viene un hecho histórico muy importante en mi país, que es la rebelión indígena,
del Inti Raymi, que fue un shock cultural tremendo, fue un basta de los indígenas, decir no más de historia sin nosotros, o al margen o con este epistemicidio de nuestro pensamiento, y aquí estamos. Y entonces vino el tema de, y ahora, relaciones de género también son relaciones de poder, y eso hay que ponerlo en epidemiología igualmente. Entonces vino el tema de la interculturalidad. La interculturalidad, y ya en el 2003 yo escribo mi libro que dice Ciencia Intercultural, porque está, es decir, era responder desde la epidemiología a lo que era la lucha colectiva, en un momento feminista y otro momento del movimiento indígena. Y en todo este proceso tuvimos una conexión muy fuerte con diferentes grupos. Para mí fue vital la influencia en México. O sea, si no hubiera ido a la Xochimilco y no hubiera hecho mi vida por México, muy probablemente hubiera terminado, no sé, de cirujano o alguna cosa. A mí México me cambió la vida. Era un México en esos años muy potente, muy fuerte. La Gandhi te producía un desmayo comparativamente a otros países donde había una sed de bibliografía. México estaba forrado de bibliografía de la buena, muy amplia, con diferentes corrientes de pensamiento. Los pensadores estaban ahí viviendo en el México de esos años. Un país por lo demás fascinante, del que nos enamoramos que además de mucha identidad con lo nuestro, lo andino y lo mexicano tienen compatibilidades muy grandes, y entonces ese fue un escenario muy proclive a la rebeldía, ¿no? A la que siempre, no sé, esa tendencia a estar en el lado contrario, en el polo dominado siempre.